¿Cuántas veces has escuchado hablar de lo que es un LDO y probablemente todavía no lo entiendas al 100%? Quiero que hablemos un poco de qué significan las siglas LDO y cómo trabajan. Entender qué es un LDO es muy sencillo y para ello vamos a dibujar un cuadrado y vamos a hacer lo siguiente. Por el lado derecho vamos a suponer que ingresa un voltaje de 4 volts, por ponerle un valor, simplemente, nada más que por eso. Y por el lado izquierdo, que es una salida, vamos a poner 3 salidas para poner algo. Por ahí vamos a pensar en un LDO un poquito más complejo de lo normal. Generalmente un LDO como componente va a tener una sola salida, pero vamos a hacerlo un poco más complejito para que nos podamos guiar un poco mejor en qué estamos hablando. Del otro lado vamos a tener una salida, por ejemplo, de 0,9 volts, otra de 1,8 volts y otra de 2 volts. Y el LDO significa low, que en inglés significa bajo, drop out voltage. La V de voltaje no está, voltage. Que esto es de la siguiente manera: L, D, O. Estas son las 3 letras que forman parte del LDO o de la nomenclatura LDO. ¿Qué es lo que quiere decir? Y mirando un poco este dibujo, Low Dropout Voltage. Para que se den una idea, un LDO lo único que hace es recibir un voltaje de entrada y sacar un voltaje más pequeño. Es un componente que lo que hace es transformar un voltaje grande en un voltaje pequeño para darle función a algún componente que necesite un voltaje más pequeño para trabajar. Vamos a poner un ejemplo muy simple que a veces lo hemos visto o lo van a ver en alguna que otra placa. Yo siempre me voy a referir a placas de iPhone porque es lo que conozco y es lo que veo a diario y son los ejemplos que tengo mucho más a la mano para poder dárselos a ustedes. Pero supongamos lo siguiente: hay un LDO muy típico que puede llegar a fallar en un iPhone, que son los LDOs de las cámaras traseras. Las cámaras traseras en algunos modelos trabajan con LDOs porque trabajan con un voltaje más pequeño, por ejemplo de 2.3 volts. Entonces lo que ocurre con ese LDO es que recibe 4,2 volts aproximadamente en su entrada y genera 2.3 volts constante. De esa manera nosotros vamos a poder hacer trabajar a la cámara, encenderla con esos 2.3 volts constantes sin de verdad darle un voltaje demasiado elevado que lo termine dañando. Es una forma de poder alimentar algo sin tener que poner un circuito integrado de por medio, algún componente demasiado complejo de por medio. Simplemente un LDO que transforme el voltaje y listo. Nos queda el voltaje con el cual va a trabajar el componente que está del otro lado. Ahora quiero que veamos lo siguiente. Y acá me voy adelantando un poco más a lo que ustedes podrían llegar a ver en el futuro con cualquier otro equipo o cualquier otro, digamos, otra placa, ya sea de un iPhone o de lo que sea. Hay un componente muy importante que está en cualquier placa de casi cualquier equipo, ya sea una cámara de fotos o lo que sea, que se llama PMU. El PMU se caracteriza por recibir generalmente un voltaje principal que va a tener por nombre la palabra main o principal, pero es un circuito que se llama Power Management Unit. Power Management Unit, o sea, la unidad de administración de la energía. Lo que va a hacer es administrar el voltaje. Y va a tener, como vimos en el LDO superior, va a tener muchas salidas, pero muchas en serio. Estoy hablando de 20, 30 salidas de voltajes que van a ir generando voltajes distintos. 1.2 volts, 1,0 volts, 0,7, 0,9, 3.0, 2,63. Son voltajes que yo me sé de memoria de algunas salidas que tiene el LDO. 1,8 y así. Puedes generar muchas salidas. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el PMU es un circuito un poco más inteligente y genera muchas salidas que son todas LDO, pero al ser un circuito un poco más inteligente, lo que hace es ir activándolas en función de sus necesidades. Lo que va a hacer un LDO que está adentro del PMU, que es un componente un poco más inteligente, es ir activando las salidas de cada uno de los LDOs internos en función de las necesidades. Supongamos que el LDO que vimos antes no existe más. El fabricante decidió sacarlo. Dijo, no quiero más ese LDO ahí. Vamos ahora a hacer
que el PMU me encienda la cámara directamente en vez de poner un LDO? Bueno, nosotros podríamos decir que el PMU está programado para que cuando nosotros toquemos la aplicación de la cámara, envíe un comando desde el CPU al PMU diciéndole: "Oh, PMU, encendeme la cámara". Entonces, de esa manera va a generar un voltaje que me va a encender la cámara. Lo que yo necesito es que entiendan que el LDO funciona con un voltaje de ingreso elevado y con un voltaje de salida más pequeño. De esa manera genera voltajes para distintas funciones que necesitan menor cantidad de voltaje para trabajar correctamente. Así que creo que con eso ya tenemos un buen panorama de lo que es un LDO. Puede ser un componente físico, que lo vamos a ver, o un componente interno dentro de un componente o un integrado más complejo como puede ser un PMU.